rechazamos contundentemente la sentencia número 9 del 1 de marzo del 2016. ¿Qué pretende la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia? Que nosotros dejemos de hablarle al pueblo de Venezuela y le contemos lo que pasó en realidad con los 25.000 millones de dólares que se robaron de Cadivi. Y no pretendan ni crean que los 8 millones de venezolanos que votaron vamos a estar dispuestos a calarnos este camino. Porque lo que crispa a la gente es que mientras hay problemas con la comida, con la medicina, con la seguridad, con el agua y con la luz, el tribunal crea que va a resolver las cosas simplemente con sentencias de carácter político. La crisis que vive este país no es de agua, no es eléctrica, no es de medicina, no es de petróleo, no es de escasez, es de corrupción. De la terrible situación de narcotráfico en la que hoy está sumida Venezuela, en el amparo de un gobierno cuyos funcionarios muchos tienen que ver con esos hechos. Vamos a seguir investigando todo lo que tengamos que investigar y vamos a hacerlo sin prejuicio, caiga quien caiga. Este poder sigue existiendo porque está en la Constitución y porque es producto de la voluntad popular expresada el último 6 de diciembre. Muchas gracias. Bueno, sigue la temperatura bien candente de la Asamblea en Venezuela, la situación política. Tenemos para este segmento a Natalie Salas Guaitero, periodista de TV Venezuela, ex periodista de Globovisión. Gracias, Natalie, por venir. Horacio Medina, analista político, secretario general de la MUD aquí en Miami. Gracias, Horacio. Vía telefónica desde Caracas, Venezuela, tenemos a la diputada Lady Gómez, diputada a la Asamblea Nacional por la Unidad. Licenciada Gómez, ¿cuál es la situación esta noche? ¿Qué se está viviendo en Venezuela luego del botellazo que recibió el diputado en la parte afuera de la Asamblea, donde corrió la sangre lamentablemente hoy en esa Asamblea? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, lo que se está viviendo hoy y durante toda esta semana no es más que la evidencia de la herramienta con la cual el gobierno está jugando, que es la confrontación y la violencia. Este gobierno quedó desarmado de cualquier tipo de medida o acción que pueda recomponer el desastre socioeconómico que ellos han planteado en este país, y ahora solo tienen como herramienta la violencia y la confrontación. Frente a las acciones del Tribunal Supremo de Justicia, lo que ellos han tratado de generar es un caos. Yo quiero decirle a la comunidad internacional que los diputados electos el 6 de diciembre por el pueblo al nuevo Parlamento del Cambio no vamos a dejar de cumplir nuestras funciones por sentencias de carácter político manipuladas por el Ejecutivo a través de un Tribunal Supremo de Justicia amañado. Nosotros no vamos a dejar de investigar, y menos a los cargos de los representantes de las Fuerzas Armadas, que se han vestido de verde para administrar los recursos de los venezolanos. No se nos puede privar a nosotros, como diputados electos, representantes del pueblo, a que investiguemos los hechos de corrupción, sobre todo de los funcionarios de las Fuerzas Armadas, que en vez de estar cuidando la soberanía de Venezuela, están administrando los recursos del pueblo, y bien mal administrados que están, porque para nadie es un secreto la crisis financiera que está viviendo este país. Diputada, el hecho presentado hoy en la adyacencia de la Asamblea muestra la debilidad de este gobierno ante la falta de argumentos y la falta de herramientas legales para enfrentar la situación que está viviendo Venezuela en el aspecto estamos viendo, mientras usted habla, estamos viendo imágenes del Táchira en el día de hoy. Estas son imágenes de incidentes que se han producido con heridos de ayer y hoy en el Táchira. Ahora bien, Obama, no sé si ustedes recibieron esa información, diputada, y también se hace extensivo esto a Natalie Salas y a Horacio Medina aquí en nuestros estudios. El presidente Obama ha prolongado en la tarde de hoy por un año más el decreto que declara a Venezuela amenaza a la seguridad de los Estados Unidos. ¿Ya ustedes recibieron esa información, diputada? Bueno, hasta el momento estuvimos reunidos hasta altas horas de la noche y no se había oficializado, se manejaban los términos extraoficiales, pero si me estás indicando que ya está público, es posible que ya haya llegado en términos oficiales. Así es. Horacio y Natalie, ¿cuál es la lectura de ustedes ya de estos hechos de movilizaciones en la calle ya con heridos? A pesar de que Vladimir Padrino dijo que las Fuerzas Armadas no iban a disparar contra su pueblo, ya están disparando.
Bueno, fíjate, Oscar, que justamente es el estado Táchira, uno de los estados que diríamos que se encienden con mayor facilidad en Venezuela y del cual siempre se genera toda esa consecuencia en todo el país. Definitivamente tiene que venir un cambio y tiene que venir porque ya el pueblo venezolano, tanto los que habitan en Venezuela como nosotros que estamos afuera, no podemos seguir soportando un gobierno tan corrupto como lo señalaba el propio Américo de Gracia, el diputado en la Asamblea Nacional, porque todo parte de una corrupción, todo parte de un dolo que han hecho a Venezuela, han asaltado las instituciones y en este momento ellos lo que están haciendo es tratando de buscar una pugna entre dos poderes que están bueno, en la Asamblea Nacional sí está legítimamente constituida, pero en el caso del Tribunal Supremo de Justicia ya sabemos cómo se escogieron esos jueces. Esos jueces se escogieron ellos mismos analizando sus propias credenciales. Uno de los jueces, uno de los magistrados, era miembro del comité de evaluación de las credenciales de los jueces. O sea, él mismo también se evaluó. Juez y parte, era doble juez. Claro, evidentemente. Entonces, este cambio va a seguir adelante. Y yo creo que tanto la Asamblea Nacional, la mayoría opositora que ganó el 6 de diciembre, tiene toda la intención de continuar en el camino que haya que continuar para poder salir. Esta extensión de esta tarde, al caer la tarde de hoy, del presidente Obama, ¿qué va a generar? ¿Una mayor reacción del gobierno, un mayor recrudecimiento de la represión? Sí, por supuesto. Yo no tengo ninguna duda que esto va a ser utilizado otra vez para decir que el imperio está detrás de una confabulación para derrocar al rey, etcétera, 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 que ya lo hemos oído por mucho tiempo. Yo endoso y coincido plenamente con lo expresado por la diputada Gómez y además por lo que acaba de decir Natalie, porque el régimen ha escogido, antes de escoger la sensatez y poder pensar que hay posibilidades de recomponer más allá del cambio del modelo político en una Venezuela democrática, han escogido el reducto de la violencia, generar la violencia, generar un caos como elemento para mantenerse en el poder por la vía de la fuerza. Y yo creo que eso no va a funcionar, porque definitivamente está muy claro que no hay apoyo popular, que no tienen en ninguna parte la posibilidad de sostenerse, que es un gobierno absolutamente de una ingobernabilidad total, y yo creo que está muy próximo el momento en que se produzca una salida en el marco constitucional. Yo creo que la ruta señalada por la Mesa de la Unidad Democrática de el revocatorio y la enmienda en paralelo significa además un instrumento de movilización, de concientización, de organización, que podría hacer presión para que otras salidas dentro del marco constitucional se puedan producir en Venezuela. El presidente del Parlamento de Brasil pidió que se invoque la Carta Democrática propiciada por Brasil. ¿Qué consecuencias puede tener eso, diputada Gómez? Se nos cayó la llamada, sí. Para ustedes dos, la pregunta. Natalie, bueno, primero. de hecho, fíjate que también los mismos diputados han solicitado, hoy se hizo como un acuerdo de 7 puntos entre los que se pide que se active la Carta Democrática a Venezuela. Eso es algo que ya se viene corriendo desde hace tiempo, Oscar. Y definitivamente, María Corina lo había pedido hace tiempo. Claro, hace tiempo. Y de hecho, toda la movilización que han tenido personalidades como María Corina Machado, antes de que tuviera la prohibición de salida del país, pero también Lilian Tintori y otras personas que son líderes de partidos políticos de oposición, han solicitado que tienen que evaluar lo que está pasando en Venezuela. En este momento, como decía Horacio, ellos están jugando al caos, están jugando a la destrucción, están jugando al cansancio del pueblo, pero yo creo que la voz del pueblo venezolano fue fuerte y clara el 6 de diciembre y hacia allá tiene que continuar. Yo creo que ese camino hay que insistirlo, sobre todo tratar de alguna manera que Almagro pueda hacer las consultas necesarias, porque la Carta Democrática... Luis Almagro, el secretario general de la OEA. El secretario general de la OEA, porque esta Carta Interamericana se activa por la petición de los presidentes de América Latina. Hay un presidente como Macri que ya en una oportunidad lo asomó, y yo creo que las cosas han evolucionado de una manera importante a que esa opción pueda ser llevada adelante. Yo lo veo como un camino muy difícil, muy complejo. La OEA ha estado acostumbrada en los últimos 15 años a manejarse como un sindicato donde de alguna manera todos se tapan y voltean hacia el otro lado cuando la democracia está realmente amenazada, pero las cosas han evolucionado y creo que podríamos llegar a que eso ocurriera. Vamos a ver lo que continúa diciendo Henry Ramos Alup en el día de hoy. Antes de perpetrar esta sentencia, el tribunal no se dio cuenta de que violó el artículo 40 de su propia ley del Tribunal Supremo de Justicia, que hace inválida, mejor dicho, inexistente la sentencia. Porque el artículo 40
de la ley del Tribunal Supremo de Justicia exige que la sentencia esté firmada por las 2/3 partes de los magistrados de la sala. Es decir, por 5 de los 7 magistrados, 5 de los 7 magistrados, y la sentencia fue firmada solo, consta en la misma sentencia que fue firmada solo por 4 magistrados, pero resulta que entonces 4 de 7 no hacen la mayoría que exige el artículo 40 de la ley, del reglamento del Tribunal Supremo de Justicia, para que la sentencia sea válida. Es una sentencia inválida, inexistente, no vinculante. Los 3 fueron... Pero estamos hablando de plazos institucionales y los plazos de la realidad venezolana. Las colas, la escasez, la falta de medicina, ¿aguantan todos esos tecnicismos? Y súmale el colapso eléctrico, porque va a producirse el colapso eléctrico. Hoy PDVSA anunció una reducción en la producción. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, es que ya hace tiempo que viene reduciendo. PDVSA está produciendo mucho menos de lo que oficialmente se ha anunciado. Natalí, que el tema de los plazos no coincide. ¿Hasta cuándo va a aguantar la gente todos estos tecnicismos en la Asamblea, en el Tribunal Supremo y ellos afuera en la calle? Mira, yo coincido totalmente contigo. Los plazos del pueblo que se está muriendo de hambre son muy diferentes y son mucho más rápidos y más expeditos que lo que pueda considerar una sentencia o una discusión en la Asamblea. Y yo creo que justamente la activación del revocatorio, repito, es un instrumento de organización, de movilización que puede llegar a eso, porque, Oscar, en Venezuela hay un problema con el agua, además de las medicinas, del hambre y todo, pero el colapso eléctrico marcará, creo yo, a mi modo de ver las cosas, el punto de quiebre definitivo.